educación significa precisamente más cultura y más arte. Buenos días, estamos en el estudio del Ministerio de Cultura, un sábado del libro virtual, gracias al Ministerio de Cultura propiamente dicho y al Instituto Cubano del Libro, y presentamos hoy un libro bastante atípico, un libro bastante excepcional, un volumen de valoración múltiple dedicado a Roberto Bolaño, publicado por el Fondo Editorial de la Casa de las Américas, y una edición que tuvo el cuidado de Roberto Rodríguez Reyes. Las valoraciones múltiples, como conocen los lectores habituales de las colecciones de la Casa de las Américas, son una colección muy singular e importante, dirigida sobre todo a estudiosos, a profesores, a estudiantes de literatura, que desde el año 69 ha publicado decenas de volúmenes. Empezó precisamente con libros dedicados a la obra de Gabriel García Márquez, de Juan Carlos Onetti, de Juan Rulfo, y desde entonces se han venido sumando otros autores, otros temas, como un modo de acercar a los lectores a esos autores o temas a través de lo que se ha dicho de ellos. En este caso se centra, como se entiende perfectamente al ver la cubierta del libro, de un volumen dedicado a estudios de la obra de Roberto Bolaño, uno de los grandes escritores latinoamericanos de los últimos años, poeta, narrador, es más conocido como narrador, pero él nunca dejó de reivindicar su condición de poeta, que es uno de los grandes fenómenos de la literatura latinoamericana de entre siglos. Se convirtió de repente, casi de la noche a la mañana. Uno de los estudiosos decía, en el año 97 era casi un autor clandestino, y en el 98 una especie de estallido que lo llevó a un primer plano de nuestra literatura. La idea de la presentación de este libro es entablar una cordial charla con la escritora, profesora universitaria y estudiosa ella misma de la literatura latinoamericana, Susana Haug. Y en esta conversación con Susana, bienvenida a este sábado del libro, volver sobre la figura de Bolaño, hablar sobre Bolaño, hablar sobre qué cosa trae este volumen. Así que bueno, buenos días, Susana. Muchas gracias, Jorge, y gracias a la Casa de las Américas en general por la invitación y la provocación a hablar de efectivamente uno de los grandes escritores, ya no de la literatura latinoamericana o de las literaturas latinoamericanas en plural, sino de la literatura mundial o de lo que hoy se entiende como la literatura global. O sea, como tú misma comentabas, el éxito y la mitificación casi instantánea después de su muerte de la figura de Roberto Bolaño resulta a ratos un acto de sortilegio, de mercadotecnia, de una confluencia de factores casi inexplicables. Muchas de estas cuestiones que van, por supuesto, coincidiendo para encontrar secretas conexiones que van tejiendo esa figura de autor, ¿no?, que hace de Roberto Bolaño hoy un mito, además de por su obra, por su actitud vital. Me recordaban un poco aquella miríada de factores a las que se refería, por ejemplo, Ángel Rama en aquel ya muy famoso, antologado ensayo sobre el boom en perspectiva. Es decir, no hay un solo factor que pueda ser aquel que explique o justifique ese éxito inmediato después de la publicación no solo de Los Detectives Salvajes, sino de esta novela póstuma, desmesurada, inconclusa, que es 2666, para, digamos, dar como una especie de fórmula, ¿no?, del éxito o del triunfalismo para alguien que además siempre abjuró precisamente de cualquier tipo de coqueteo con el poder, con la institucionalización confortable de la literatura y con una literatura plegada a los designios, a los mandatos del mercado literario, con todas sus veleidades y de las modas literarias. Sin duda, para mí, en primer lugar, o sea, es innegable la calidad literaria de un autor que encantó, sobre todo, deslumbró en primera instancia a los jóvenes, con la misma visceralidad, con la misma pasión con que Rayuela, en su momento histórico, también deslumbró e impactó, como los Beatles, como la Beat Generation, a tantos lectores que no eran solo, digamos, de la institución literaria o del campo cultural. O sea, Los Detectives Salvajes,
quizás más que otra de las obras literarias de Bolaño, tiene esa facultad, digamos, rayuelesca, ¿no? Muy cercana a ese espíritu contracultural, hipervital de la rayuela de Cortázar, de conectar a un nivel visceral, pasional, a veces incluso irracional, más allá de los sentidos contradictorios y muchas veces no del todo aclarados o bien apuntados del texto, en un lectorado muy joven. Más de un autor, incluido Jorge Volpi, que está recogido en las páginas de esta antología, se preguntaba por ese efecto, o sea, el efecto Bolaño, o lo que él llama en un momento la epidemia Bolaño, o sea, porque hemos pasado a un autor que ha trascendido el marco de lo nacional, el marco de lo continental, para convertirse en un mito de lo que sería un escritor global exitoso. Y Bolaño también se ha convertido en una suerte de epidemia, o sea, se lo repudia y se lo ama con igual y encontrado frenesí, casi con las reacciones que provocan las películas de Almodóvar. Claro. Déjame comentarte algo. Yo creo que parte también del mito Bolaño se centra, como dices, son muchos factores. Uno, por supuesto, es su obra narrativa, en menor medida la obra también poética, pero hay un género que es muy importante en Bolaño siempre, es un género que se menosprecia cuando hablamos de estos otros grandes géneros, que es el de la entrevista. Y Bolaño es evidentemente un gran dador de entrevistas, un gran provocador, aprovechó las entrevistas para provocar. En el libro hay una selección de entrevistas, aquí la Casa de las Américas publicó en el año 2016, recordarás perfectamente, aquel Bolaño por sí mismo, esa selección, esas entrevistas escogidas por Andrés Brathwaite y publicadas por la editorial Diego Portales. Entonces, ¿qué cosa es esta entrevista y qué otras cosas podemos encontrar también en el volumen? Bueno, sin duda, o sea, creo que el volumen da cuenta de lo polifacético que es Roberto Bolaño como autor, como intelectual, y justifica en parte, yo creo, las razones de ese éxito, mostrando por qué es tan atractivo tanto a lectores que están fuera del establishment como a críticos literarios, a académicos o a editores. Es decir, porque es un autor que tiene tantas facetas, es tan poliédrico y es tan transgenérico que no se lo puede estudiar por separado en compartimentos estancos como poeta, que efectivamente, más que ser un poeta y que lo fue, vivió la poesía y defendió el vivir estados poéticos, estados de valentía, de ferocidad, de no claudicación, pero también fue un gran dador de entrevistas telefónicas y entrevistas por escrito, recordando un poco a aquella excelencia, ¿no?, a la que llevó la entrevista a Ricardo Piglia, o sea, la entrevista como una especie de autoficción y también de género ensayístico. Y el Bolaño de la entrevista es también un gran ensayista, pero el Bolaño novelista está empapado de poesía, es también un poeta desde sus novelas y es un cuentista dentro de esos propios fragmentos que pudieran autonomizarse, separarse y leerse como entidades perfectamente independientes. Es decir, este volumen, como casi todas las valoraciones múltiples que ha ido publicando sobre grandes e imprescindibles de la literatura hispanoamericana, la Casa de las Américas, nos muestra esa complejidad a través de una estructuración, me parece muy inteligente, llevado a cabo por el antólogo, el seleccionador, el que está a cargo del cuidado de la edición, que es Roberto Rodríguez Reyes, para mostrar esa amplitud, digamos, de facetas que a la vez no deben separarse. O sea, tiene una organicidad muy grande el libro, porque amén de que empieza por una, digamos, mostración general de quién sería Roberto Bolaño, sobre todo a 10, 15 años después de su muerte, para hablar de su legado y de su posteridad. Me refiero, por ejemplo, a los textos que recoge la valoración a cargo de Ignacio Echeverría, quien fuera uno de sus grandes amigos y hasta un momento posterior, ¿no?, a la muerte de Bolaño, uno de sus albaceas y gestores de la obra que había quedado póstumamente en papeles. Me refiero, por ejemplo, al texto de Jorge Volpi, al texto de otros escritores latinoamericanos contemporáneos que lo están viendo en una visión más holística, sin ir puntualmente ya a desglosar esas otras zonas, ¿no?, de su poesía o de su poética narrativa, de su cuentística. Entonces, si integramos todas esas facetas, nos damos cuenta de que más que ser un libro tautológico o repetitivo, en lo que incurren todos estos ensayos es en esa comprobación
de que es imposible clasificar a Bolaño como un narrador meramente, o como un novelista exclusivamente, o como un escritor de novelas de largo aliento, de tan largo aliento como la ambiciosísima 2666, que tiene más de 1000 páginas en un momento en que casi nadie lee 1000 páginas. O sea, viene siendo algo así como la Moby Dick, ¿no? De Melville, un autor que por supuesto admiraba mucho Bolaño, o una suerte de Quijote en el sentido de la enjundia, la cantidad de páginas que tiene. Pero también vamos, por ejemplo, en este libro, a las facetas de las llamadas literaturas menores o las zonas menores, que no son tales, aunque también para gustos están los lectores y las consideraciones de críticos. O sea, hay novelas que son más pequeñas en envergadura, sin embargo de una intensidad y de un fulgor irradiantes, como por ejemplo Estrella Distante, Nocturno de Chile, o ciertas zonas de Amuleto, donde quizás la novela total no sea la mejor de Bolaño, pero tiene páginas de una intensidad que cualquier escritor, no latinoamericano, de cualquier parte del mundo hubiera querido escribir, y nos están enriqueciendo de una manera no reduccionista todas estas integraciones, ¿no? A través de los estudios puntuales que hacen académicos, críticos y escritores también entusiasmados con la figura de Bolaño, la genialidad, ¿no?, de un autor que desafía una vez más a los aparatos y los discursos de la crítica literaria para explicar, ¿no?, en qué reside esa trascendencia, en qué reside esa magia, en qué reside el éxito, ¿no? Y la palabra éxito es algo a lo que Bolaño siempre le tuvo un gran, digamos, tufo, le tuvo casi una rabia, ¿no? Hablar de su trascendencia, de las manipulaciones de su posteridad, para bien y para mal, hablar del éxito como una especie de claudicación, y ahí siempre citaba, por ejemplo, al antipoeta, al antisistémico por excelencia, que es Nicanor Parra. Para Bolaño yo creo que fue una piedra de toque. Y todos estos ensayos reunidos en la valoración múltiple, que tan lúcidamente ha sabido escardar, ¿no?, de las diferentes publicaciones, compilaciones o blogs y sitios digitales donde antes habían aparecido, están apuntando a eso. A Bolaño como un escritor profundamente incómodo e incluso cuando alaba a los autores que más lo han marcado, y un autor que demuestra que nunca tuvo pelos en la lengua para hablar y para destruir, aniquilar el canon literario, incluso para hablar de las grandes derrotas, digamos, de la historia latinoamericana y de la historia del mundo, o sea, como una humanidad que lejos de sacar lo mejor de sí en muchos momentos, enseñaba sus peores aristas. Y eso es algo fundamental, yo creo, en los tiempos que estamos viviendo. Pues sí. Oye, ahora que decías la labor de selección difícil, yo pensaba en el desafío que implicó hacer un trabajo como este. Recordé que al principio, cuando se hacían las valoraciones múltiples, que fue una colección creada por Mario Benedetti, Mario Benedetti decía, contaba en una carta lo complicado que era hacer una valoración sobre Juan Rulfo, porque se había escrito muy poco sobre Rulfo fuera de México. Es decir, Rulfo, de hecho, la primera edición en español de Pedro Páramo fuera de México fue la de aquí, de La Habana, de la Casa de las Américas, precisamente en esos años. Así como costaba trabajo hacer la de Rulfo por la carencia de material en ese momento dedicado a su obra, en Bolaño es la sobreabundancia. Yo conté la bibliografía, una bibliografía que por supuesto desde el principio dice no pretende ser exhaustiva porque no puede serlo. Conté solo libros dedicados a la vida, más de 30. Digo, bueno, es tremendo, revela dos cosas. La enorme avalancha de producción reflexiva que ha provocado este autor, tanto desde académicos puros como de escritores, que es también llamativo, como el trabajo ese de selección, ¿no? Entonces es doblemente gratificante para uno poder tener en un solo volumen tanto material, una selección de tanto material. No sé si tú quisieras, ¿cómo tú invitarías a un lector a leer este libro y o acercarse en general a Bolaño? ¿Qué propondrías? ¿Por dónde entrar? O no sé, si algún fragmento de su obra, ¿qué es lo que te gustaría? A mí no me gustan las sacralizaciones, digamos, ni las idealizaciones. Y parte de entrarle a la obra de Bolaño como un ídolo o como un mito es quizás que se momifica, ¿no?, a veces a un autor.
Es también demasiado reciente su muerte, ocurrida en el 2003, y la avalancha efectivamente de ensayos, de estudios críticos, de apologías, de semblanzas, de tesis académicas universitarias, de traducciones, que es lo que llevaron al salto de Bolaño a pasar de ser un autor latinoamericano reconocido en el continente a ser un autor ya de la literatura mundial, a ser el autor más traducido por Chile, con la novela 2666, y a no pensarse como un autor de Latinoamérica, sino un autor del mundo. Yo recomendaría que no se los lea con miedo, que se los lea con mucha irreverencia. Y como Bolaño tiene la rara virtud de, si bien no es Piglia, si bien no escribe máquinas de ficción, si bien no escribe una literatura que tiende más a la metaliteratura que al contar una historia, sí es un autor, digamos, que va componiendo una especie de obra total, es decir, una obra compuesta por una serie de fragmentos o de pedazos que se completan, que se intercomunican, que dialogan en ciertas complicidades que se completan y se aumentan mutuamente. Estoy pensando en la manera, por ejemplo, de Sayer, o también de ciertas zonas de Piglia. Por lo tanto, ¿cómo empezar a leer a Bolaño tanto en los textos de la valoración múltiple como en la propia obra de Bolaño, que es cierto que no está publicada en nuestro país, pero sabemos que es inmensamente descargada en los muchos sitios que existen online ya para descargar las obras de Bolaño? Me consta, porque la estudiamos en la Facultad de Letras de la Universidad de La Habana, que es más que leída por los jóvenes universitarios. Mi consejo es no empezar ni por las obras canónicas ni por las obras no canónicas, es decir, no ser una prescripción. Bolaño es antiprescripción. Y creo que por donde se empiece, siempre vamos a estar en presencia de un fragmento. En esto sí me recordaba un poco la poética lezamiana, ¿no? Del fragmento que imanta a otro fragmento. Es una obra pensada para holísticamente luego integrar todos esos fragmentos en un gran mosaico que sería la ópera magna de Bolaño. Personalmente, mi texto favorito de Bolaño son Los Detectives Salvajes, porque es un texto cargado de todas las marcas del romanticismo. O sea, es el texto que rescata ese espíritu de las vanguardias, un espíritu no cargado tanto de esperanza, porque son las neovanguardias que han sufrido también las dictaduras. Es la neovanguardia que sufrió el 68 y la matanza, los sucesos de matanza, ¿no? en Tlatelolco, y que Bolaño no presenció, pero llegaba precisamente a México cuando estaban ocurriendo estos sucesos, pero sí conoció, por supuesto, de la dictadura de Pinochet. Tuvo un viaje en el 73 relámpago de unos días y estuvo preso también, parte de esa figura, digamos, mítica en torno a su obra que se construye. Es decir, que quizás para identificarnos, ¿no?, con una obra en particular de Bolaño, Los Detectives Salvajes, porque cierra más el ciclo y se refiere a la búsqueda muy romántica. ¿A la búsqueda de qué? No se sabe, pero al movimiento, o sea, al viaje por el viaje, al no estar anquilosado, al salir de zonas de confort y de explorar la búsqueda de un padre literario que quizás termine en un parricidio, en este caso en un marricidio, porque es la búsqueda de una mítica escritora perdida, Cesárea Tinajero. Termina siendo el viaje del arriesgarlo todo de estos dos sujetos, Arturo Belano, el alter ego de Bolaño, y Ulises Lima, el alter ego de su amigo poeta en la época del infrarrealismo, o sea, el real visceralismo de esta novela. Y por supuesto eso tiene mucho, digamos, appealing, ¿no?, a un escritor joven. Si queremos horrorizarnos, si tenemos tiempo para hacer una lectura en parte, una lectura que no es, digamos, por nocaut, no es cortasariana, es una lectura de muy largo aliento, como si leyéramos Proust. Entonces yo recomiendo con mucha calma leer en parte 2666 y prepararnos para la parte de los crímenes. Así mismo, me gustaría dejarlo aquí, estamos ya apretados con el tiempo. Ha hecho una excelente invitación, una excelente motivación a los lectores, y has dicho algo que me parece clave, es una paradoja. Un autor como Bolaño, que se dedicó a desacralizar, a desmontar a los grandes, incluso a muchos que admiraba, no tenía al mismo tiempo reparos en darles de cuando en cuando eso que Luis Rogelio Noguera llamaba un tarrayazo. Entonces acerquémonos a Bolaño, aprovechemos esta ocasión para acercarnos a él como un desacralizador, como uno de los grandes de nuestro tiempo. Así que agradecemos
a la ocasión que nos da el Instituto del Libro y el Ministerio de Cultura de presentar este libro este sábado del libro. Y muchas gracias, Susana, por tu presencia y por tu siempre aguda intervención. Gracias, Jorge. Significa precisamente más cultura y más arte.